Gloria al Señor. Es como siempre un honor estar aquí, compartir la palabra del Señor con vosotros. Traigo saludos de mi esposa Damaris, de Samuel, mi hijo mayor. La idea era estar juntos como familia en esta mañana aquí, pero se ha quedado con fiebre Samuel y Damaris se ha quedado cuidándolo en esta mañana. Así que recibí sus saludos y entramos directamente a la palabra del Señor. Si nosotros queremos avanzar en nuestra intimidad con Dios, nosotros necesitamos confrontar un pecado que nos resulta muy fácil ver en los demás, difícil discernir en nosotros mismos, pero es un pecado que es el pecado, es lo que hizo de el poderoso arcángel Luzbel, lo convirtió en el príncipe de las moscas, en Belcebú. Y estamos hablando, claro, del pecado del orgullo. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera que a medida que abramos la Escritura, Dios nos alumbre para poder entender cómo opera ese veneno en nuestro propio corazón y que el Señor opere en nuestra alma y nos conceda la gracia de movernos hacia la verdadera humildad. Sin verdadera humildad no hay verdadera felicidad. Solo la persona humilde puede ser verdaderamente feliz, porque solo la persona humilde puede conocer la dulzura de la intimidad con Dios. No hay felicidad, no hay intimidad con Dios a menos que haya verdadera humildad. Y no hay verdadera humildad si Dios no hace una obra estupenda de gracia en nuestros corazones. Y quiero invitaros, es un tema que estuve compartiendo con la iglesia estas 2 semanas anteriores y que el Señor ha estado trayendo una vez más a mi corazón, y es la carga que tengo, es lo que tengo, hermanos, y es lo que quiero transmitir con la ayuda del Señor a vuestros corazones. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16. Aleluya. Y vamos a leer 3 versículos, el versículo 5, el versículo 18 y el versículo 19. Dice la palabra del Señor, Proverbios 16, 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hasta ahí la lectura. Perdón. Durante los próximos minutos, lo que vamos a hacer es 4 cosas. Quiero intentar definir, porque aquí vemos la suerte que corre el orgulloso, el soberbio. No le va a ir bien, no saldrá bien parado, no quedará impune, dice. Pero realmente nosotros sabemos discernir de quién habla la Escritura, quién es el orgulloso, cuál es el perfil de esta persona, de quién estamos hablando. Porque, y sobre todo en medio de esta generación, pudiera ser que alguien humilde pasase por orgulloso y alguien orgulloso pasase por humilde. ¿Cómo es el perfil del orgulloso? La segunda cosa que queremos hacer es establecer cuál es el fin del soberbio, del orgulloso. En tercer lugar, cuál es la porción del humilde. Y por último, cómo escoger nosotros la mejor parte. ¿Me seguís? ¿Quién es el orgulloso? ¿Cuál es el fin del orgulloso? ¿Cuál es la porción del humilde? ¿Qué le va a pasar al humilde? Y cómo asegurarnos la buena parte.
que ya intuís que es la parte del humilde. El texto es clarísimo, hermano. El orgulloso es repulsivo al Señor. Repulsivo, abominable. Es decir, Dios no soporta al orgulloso. Dios no puede tolerar al orgulloso. El texto lo dice claro, la soberbia es el preludio de la ruina. Ahora, la Biblia habla de esta persona y utiliza diferentes palabras para definirla. Cada palabra tiene sus matices, pero al fin y al cabo estamos hablando de la misma persona. El orgulloso, el de corazón levantado, el de ojos altivos o levantados o menospreciadores, dicen otras versiones. El altivo de espíritu, orgulloso. Nuestro diccionario tiene también un amplio abanico de términos para describir a esta persona que va crecida por la vida. El vanidoso, el orgulloso, enaltecimiento, presunción, soberbia, arrogancia, jactancia, altanería, todos esos términos que sí es verdad que tienen sus matices, pero están describiendo básicamente a la misma persona. No nos ayudaría demasiado acercarnos con una definición del orgulloso. Lo que quiero hacer, en lugar de dar una definición, es presentaros al orgulloso en acción. ¿Cómo funciona el orgulloso? Quiero describir lo que la Biblia presenta como el perfil del orgulloso. Y quiero que a medida que lo veamos, el Señor vaya confrontando algunas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si yo hago bien mi trabajo en esta mañana, y si vosotros tenéis un corazón medianamente sensible, no hay una sola persona en este lugar que no se vaya a sentir aludida y confrontada, en una o en otra forma. Porque no hay una sola persona en este lugar que pueda decir, bueno, de ese tema del orgullo, yo, gracias a Dios, estoy libre. No hay una sola persona aquí. Algunos de una manera más grosera, otros de una manera más sutil. Algunos han avanzado en ese caminar de gracia, otros van muy retrasados tal vez. Pero todos necesitamos que el Señor siga derramando su gracia para salvarnos de esta peste. Ahora, el orgulloso. ¿Quién es el orgulloso? Proverbios 30, por si alguien está tomando nota, Proverbios 30 del 12 al 13 dice, hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no está limpia, sigue diciendo el texto, pero ellos piensan que están limpios. Hay generación, sigue diciendo, cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Así que las personas que Dios no puede tolerar son personas que en primer lugar tienen un elevado concepto de sí mismo. Esto es una virtud en nuestra generación. Pero la Biblia lo llama arrogancia. Tienen la autoestima por los cielos. Esta gente se mira a sí misma y dice, yo soy un buen tipo, nosotros somos buena gente, nosotros estamos cabales. Antes de nuestra generación, la raza humana estaba en pañales, pero ahora la raza humana está en su mejor momento. Los que antes han pisado el planeta son unos catetos, pero ahora con nosotros la raza ha llegado a su mayoría de edad. ¿Te suena? Están encantados de conocerse a sí mismos. No se dan un beso porque no se llegan. Se creen la última Coca-Cola en el desierto. Alucinan consigo mismos. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? Es uno de los ejemplos bíblicos de soberbia, de altivez, de un corazón elevado. La Escritura nos dice que un día este rey estaba paseando por su palacio y al ver la belleza de la ciudad, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Te has dado cuenta? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?
está loco. Ese es el 666, así lo llamo yo. La Biblia dice claramente que todo es de Él, hablando de Cristo, por Él y para Él. Eso es lo cabal, eso es lo perfecto. Pero Salomón dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Esto es de mí, procede de mí, con la fuerza de mi poder, es decir, por mí y para la gloria de mi majestad, para mi gloria, de mí, por mí y para mí. Es una locura. ¿Qué actitud más grosera? ¿Qué desafío más grande al Dios del cielo? Ese hombre está hinchado. ¿Y sabes lo que pasó en ese momento? La Escritura nos dice en Daniel capítulo 4 que en aquella misma hora vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y así fue. En aquella misma hora se cumplió la palabra y Nabucodonosor perdió la cordura, perdió la razón y lo tuvieron que echar de entre los hombres. Y dice la Escritura que hasta creció pelo en él como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Pero fíjate cómo termina la historia. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Alcé mis ojos al cielo. Cuando el hombre está mirándose el ombligo, corre mucho peligro de perder la cordura. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? En ese tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabras de Nabucodonosor. La gente orgullosa, la gente altiva, son los que están satisfechos consigo mismos. Estoy bien, soy una gran persona, tengo méritos suficientes. Es decir, el orgulloso toma placer en la contemplación de uno mismo. Esta es una actitud aberrante delante de Dios. Muy contraria fue la actitud del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y luego más adelante dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La persona orgullosa no solo se siente satisfecha consigo mismo, sino que se siente independiente, se sobra y se basta. No siente la necesidad de ayuda. Se siente completo en sí mismo. Su fuerza, sus criterios, su sabiduría son suficientes para apañarse, para salir adelante. El Salmo 10 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Lo repito, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Así que el malo no busca a Dios, ¿por qué razón? Por su orgullo. Porque no siente la necesidad de que el cielo le eche una mano.
Porque él cree que tiene lo que tiene que tener. Él cree que tiene lo que hay que tener. Pero ¿hay alguien aquí en esta sala que sepa que no tiene lo que hay que tener? ¿Hay alguien que diga aquí, yo no tengo lo que hay que tener? Aparte de mí, yo no tengo lo que hay que tener. Por eso, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, dijo el salmista, así te miran nuestros ojos a ti, Señor, hasta que tengas misericordia. Si tú no abres la mano y me colmas de favores, no salgo adelante. Por eso aquí me planto, Señor, delante de ti. Y como los siervos miran la mano de sus señores para que se abra en bendiciones, así nuestros ojos están pendientes de ti hasta que tengas misericordia de nosotros. Sin embargo, el malo, por la altivez de su rostro, por la soberbia y el orgullo que hay en su corazón, se ve sobrado. No tiene necesidad de que Dios abra la mano sobre él. No tiene necesidad de que ningún Dios le haga favores. Él puede, él sabe, él tiene, él se apaña. ¿Cómo está tu corazón? Hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón? ¿Tú te ves como un grande? ¿Vas dándote aires por ahí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás pensando como si tú fueses la gran cosa? ¿Te crees merecedor de algo? Hay personas que van por la vida pensando que todo el mundo les debe algo. Yo he trabajado más. ¿Y qué? ¿Y qué? No, porque yo merezco. ¿Qué mereces? Cuéntame. ¿Qué es lo que tú mereces? ¿Acaso no ha sido la gracia? ¿Acaso no hiciste lo que hiciste con la luz y la sabiduría que Dios te prestó gratuitamente? ¿Qué es lo que mereces? No, porque en mi familia, ¿qué es lo que mereces? Es la gracia del Señor. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Tú estás orando al Señor? ¿Sabéis que la falta de oración no es tanto una manifestación o una expresión de una agenda llena, sino de un corazón orgulloso? La persona que no ora no manifiesta tanto que su agenda está muy apretada. Más bien está manifestando que no siente la necesidad del favor de Dios. Mirad, hermano, esto es muy serio. En tu cabeza todo puede estar muy claro. Yo sé que necesito a Dios, pero realmente eso no ha bajado una cuarta. Es solamente teoría en tu corazón. Si vosotros no os distraéis, yo no me distraigo. Si vosotros miráis hacia vuestra izquierda, para mí es casi imposible predicar. Ahora, hermanos, hay veces que el orgullo se manifiesta de una manera muy grosera. Hay momentos donde uno, como Nabucodonosor, ¿no? Está diciendo por mí, de mí y para mí. Sin embargo, hay veces donde el orgullo se agazapa de una manera muy sutil. Por ejemplo, ¿has visto personas que no pueden perdonarse a sí mismas? ¿Qué es eso? ¿Por qué una persona se niega a perdonarse a sí misma? No, hermano o hermana, mira, si tú pides perdón al Señor, si tú te humillas, si tú te arrepientes, confiesas tu pecado, el Señor ha dicho que Él perdona tu... Sí, todo eso lo sé, pero no puedo perdonarme a mí mismo. No puedo perdonarme a mí misma. No puedo soportar la idea de haber caído en esas cosas. ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿De dónde viene la dificultad de perdonarse a uno mismo? Del orgullo. De tener un concepto demasiado grande de uno mismo. Cuando una persona no se perdona a sí misma, lo que está haciendo es situarse como legislador, situarse como el juez definitivo. Es decir, sí, yo sé que Dios me perdona, pero al final yo tengo que pasar
por mi propio criterio. Y yo me establezco por encima del juicio de Dios y establezco mi juicio como el juicio definitivo. Y yo no me perdono a mí mismo. Y no solo se establece como legislador, cuando Dios ha dicho, no, eso está cubierto, yo todavía tengo una medida todavía superior, no solo se establece como juez, sino que se establece como su propio Salvador. Porque de alguna manera, esta penitencia, este sufrimiento adicional, es algo por medio de lo cual yo estoy intentando establecer mi propio mérito. La persona que no se perdona a sí misma, no lo hace porque tiene un corazón soberbio y orgulloso. Así que, hermanos, la primera cosa es que el soberbio, el orgulloso, el altivo, el altanero, es una persona que tiene un elevadísimo concepto, un elevado concepto de sí mismo. Y a veces este orgullo grosero no se manifiesta de manera abierta, sino de forma sutil, de esta forma. La segunda característica del orgulloso es que tiene hambre de admiración y de la alabanza de los otros. Proverbios 25, 6 y 7 dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe al que han mirado tus ojos. Hermanos, lo que más nos cansa en la vida es el orgullo. No hay cosa que más canse. Es agotador ser orgulloso. Y eso lo sabes tú por experiencia. Y yo. El constante vaivén de un corazón que siempre está en campaña de autopromoción. Siempre pensando cuál será mi mejor perfil, qué habrán dicho de mí, qué estarán pensando, cómo voy a salir de aquí. Y en ese vaivén constante nos cansamos y nos agotamos. Ahí está el orgulloso ambicionando gloria. Él quiere admiración y quiere la alabanza. Codicia estar entre los grandes. Y lo que hace para granjearse el favor del rey, habéis escuchado el texto, ¿no? No te alabes delante del rey. No estés buscando estar entre los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, que no que te saquen de allí y seas avergonzado. Pero allí está el orgulloso que se arrima al rey para ver si se sienta en la mesa principal del convite, y lo único que trae en su corazón es un discursillo donde el orgulloso va a contar un sinfín de batallitas donde él es el protagonista. Y le cuenta todas sus efemérides al rey. Y allí está hablando de sus victorias y de sus hazañas, etcétera, etcétera. Siempre buscando una ocasión para lucirse. Siempre buscando hacer ostentación. O de su pedigrí, o de su hermosura, o de su look, o de su sabiduría, o de lo que ha hecho, o de lo que han hecho sus amigos íntimos. Pero siempre buscando un lucimiento. ¿Te imaginas la escena? De repente se sienta allí en la mesa principal al lado del rey y allí sigue con su empalagoso discurso hablando acerca de sí mismo y buscando que el rey y los que están allí alrededor piensen qué gran persona tenemos sentada a nuestro lado. Y de repente alguien se acerca y le dice, disculpe, lo siento mucho, pero usted no puede estar sentado aquí en esta silla. Ah, ¿no? ¿Por qué? Es que verá, esta mesa es la mesa principal del convite y aquí solamente se sientan los que han sido personalmente invitados por el rey. Pero no se preocupe, en el salón aledaño hay una silla todavía libre. ¿Te imaginas ese momento? Tener que levantarse de la silla, despedirse de los compañeros de mesa y salir con la cara gacha de ese salón por haberse dado aires, por haber tenido un concepto demasiado elevado de sí mismo, por haber pensado que él era lo que realmente no era y que él estaba en una posición que realmente no le correspondía. ¡Qué vergüenza, qué bochorno!
Jesús enseñó a sus discípulos, cuando vayáis a una fiesta, no procuréis los mejores lugares. No sea que tengáis que pasar por el bochorno de que os digan, no, aquí usted no se puede sentar, se tiene que ir a la otra. Mejor directamente vete a la otra, porque es mucho mejor que se te diga, sube acá. Pero el orgulloso no, el orgulloso siempre está buscando la oportunidad de lucirse, siempre buscando impresionar a los demás, siempre buscando ofrecer su mejor perfil, siempre tiene a mano una batallita, una historia fantástica donde él es el protagonista. Incluso, hermanos, y esto espero que el Señor nos dé luz para ver a veces maniobras de nuestro propio corazón. Incluso cuando el orgulloso confiesa su pecado, incluso cuando el orgulloso habla de sus carencias y sus derrotas, lo acomoda todo de tal manera, lo cuenta de una forma que al final lo que está persiguiendo es que la persona que le escucha hablar de sus propios fracasos piense o siga pensando que es un crack el tío, que es un tío humilde de verdad, que es capaz de contar sus fracasos y sus carencias. ¿Me entiendes? ¿Me explico, hermano? Es una cosa sutil. Ahora, hermanos, recibir la alabanza de otros no es malo. Incluso los hijos de Dios recibiremos un día la alabanza de labios del mismo Señor. Bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recibir la alabanza de alguien no es malo. Lo que es patético y peligroso es anhelarla, codiciar la alabanza de los demás. Eso sí es patético. ¿Habéis escuchado la expresión menos lobos, caperucita? La expresión original no era así, no era menos lobos, caperucita, sino menos lobos, tío Pinto. El tío Pinto estaba a cargo de un cortijo sevillano y una vez en una taberna, se cuenta, no sé si es una historia verdadera o es una historia ficticia, creo que nadie lo sabe de verdad, pero se cuenta que el tío Pinto en una taberna un día empezó a narrar cómo en un momento dado él se había encontrado con una manada de 100 lobos y había conseguido espantarlo. Ya os podéis imaginar la risa que se echaron en la taberna esa tarde, cuando escucharon al tío Pinto contar que él solito había espantado a 100 lobos. Y claro, cuando el tío Pinto vio que se reía, que todos los parroquianos estaban muertos de risa, entonces empezó a decir que no eran 100, eran 50 lobos. Pero eran 50 lobos muy fieros. Más risas, claro. Y luego rebajó la cifra a 25. Y luego rebajó la cifra a 10 lobos. Pero aún todavía la gente seguía riéndose y diciéndole, menos lobos, tío Pinto, menos lobos, tío. Hasta que al final el tío Pinto, anda, tenemos a una predicadora improvisada. Menos lobos, tío Pinto. Y al final él reconoció que solamente había podido advertir un lobo y que además a la distancia. Y no estaba seguro si era un lobo. Hay gente que es muy fanfarrona. Nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos da ese deseo de lucirnos, cuando nos da el deseo de contar alguna batallita, menos lobo, menos lobo. Menos lobo, menos lobo. Tenemos ese vicio de mostrar siempre nuestro mejor perfil, exagerar un poco la cosa. Menos lobos, tío Pinto. Pero a veces el orgullo no se manifiesta de esa manera tan descarada y tan grosera, sino que se camufla detrás de otros ropajes. ¿De dónde viene esa insistencia, incluso ese placer de contar nuestras propias cicatrices, de manifestar a otros nuestros propios dolores? Cuando por 12ª vez
vuelves a contar las penas que pasaste en aquella operación, las cicatrices que tienes, los dolores que tienes, las enfermedades que te aquejan, el número de pastillas que te tienes que tomar y lo vas contando a todo el mundo. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace esa tendencia a relatar nuestros sufrimientos a otras personas? Del deseo de buscar admiración y alabanza de los demás, de un corazón orgulloso que Dios abomina. Por alguna extraña razón pensamos que el sufrimiento me concede algo de mérito. Por alguna extraña razón pensamos que el hecho de haber tenido más cicatrices que otros, eso me confiere o me hace merecedor del respeto de los demás. Pero no es así. Espero estar explicándome. O por ejemplo, el constante menosprecio de uno mismo. Hay personas que tienden a menospreciarse a sí mismas, a decir yo no valgo un duro, yo no soy capaz, yo debería estar en el último rincón, porque... Pero ¿sabéis qué? La verdad es que si esas personas escuchasen a otra persona decir de ellas lo que ellas dicen de sí mismas, se molestarían. Yo soy el último aquí en este grupo. ¿Para qué lo dicen? ¿De verdad lo creen? Si esa misma persona que se está diciendo eso a ella misma te escuchase a ti decir exactamente lo mismo de ella, o sea, ¿que lo pensaba o no lo pensaba? ¿De dónde viene eso? Ese constante menosprecio, o personas que se dicen a sí mismas, yo no valgo, yo soy feo, yo soy fea, o esa humildad afectada, no, yo no, que todo el tiempo están hablando de su ineficiencia, de su impotencia, pues lo digo con todas las letras, hermano. La persona que constantemente se automenosprecia o habla en ese tono, en esa línea de sí mismo, está demostrando una obsesión consigo misma. No deja de hablar del mismo tema. ¿Cuál es su tema favorito? Yo. Ese es su tema favorito. Y todas esas expresiones son manifestaciones de un corazón orgulloso. Hemos dicho que el orgulloso tiene un elevado concepto de sí mismo. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona con un elevado concepto de sí misma caiga en esta actitud de automenosprecio? Es perfectamente posible. No voy a tomar el tiempo para hacer la conexión, pero es muy fácil hacerla. Y la tercera característica, y solamente vamos a tocar estas tres, hay más, pero la tercera característica, el orgulloso suele ser un menospreciador de otros, un escarnecedor de otros. Dice la Escritura, altivez de ojos, otra versión dice ojos despreciativos. ¿Cómo será eso? Todos sabemos lo que son ojos despreciativos. Esa manera de mirar, esa manera de poner la cara, esa manera de alzar la barbilla, esa manera de encarar a alguien que de alguna forma te dice con mucha claridad, aunque no pronuncia palabra, tú eres inferior a mí y te estoy perdonando la vida. Ojos despreciativos, dice la Escritura, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Proverbios 21:4. Y Proverbios 3:34 dice, ciertamente Dios, Él, escarnecerá a los escarnecedores. Los escarnecedores son los burlones, los que se burlan de los otros. Y mira cómo termina el texto, interesante. Él escarnecerá a los escarnecedores
y a los humildes dará gracia. ¿Ves el contraste? ¿Con qué contrasta el escarnecedor, el burlón? Con el humilde. Porque el escarnecedor escarnece porque tiene un corazón soberbio, tiene un corazón orgulloso, tiene un corazón altivo, tiene ojos menospreciadores. El orgulloso siempre vive compitiendo, siempre compitiendo. Y encuentra placer en el hecho de ganar. El orgulloso no encuentra placer en el hecho de tener, por ejemplo. El que está orgulloso de su riqueza no disfruta de la riqueza, disfruta de tener más que. La persona orgullosa no disfruta de los euros en sí o de la casa en sí, no disfruta de la casa en sí, disfruta de tener mejor casa que. Hay personas que sí, que disfrutan de los bienes que tienen. Pero yo estoy diciendo los que se enorgullecen en los bienes que tienen, no disfrutan realmente de los bienes. Si nosotros en ese momento, allí, el rey del barrio, que tiene el mejor coche, la mejor casa y la cuenta más gorda de dinero, si en ese momento, providencialmente, Dios pudiese llenarle a todos los bolsillos con la misma cantidad de bienes que tiene esa persona, moriría su gozo. Si todos de repente fuesen igual que él, todos igual, ya no se gozaría tanto, ya no lo disfrutaría igual. Y esa es la prueba de que el orgulloso no estaba disfrutando de su casa en sí, de su coche en sí y de sus euros en sí. Lo que disfrutaba de verdad era del hecho de tener más que. Si a esa misma persona lo tomásemos con todos sus bienes y lo transportásemos a un país donde todos tienen el doble, se sentiría un desgraciado. Su gozo en un pozo. La vida ya no sería igual. Y tú dices, pero bueno, ¿por qué? Si sigue disfrutando del mismo coche, sigue disfrutando de la misma casa y sigue teniendo la misma cantidad de dinero. Porque el orgullo no disfruta de la cosa en sí. El orgulloso siempre está compitiendo. Y él toma placer y significado no del hecho de tener, sino del hecho de que lo que tiene le aporta significado, le aporta importancia, le aporta identidad. Hermanos, cuando nosotros experimentamos gozo en el hecho de ser más elegantes que, y vamos mirando a otras personas y decimos, ¿de dónde viene eso? De un corazón orgulloso. Cuando nosotros experimentamos placer por el hecho de ser más atractivos que, ¿de dónde viene eso? Cuando experimentamos placer de que nuestros hijos tengan mejores notas que los hijos de... Cuando tenemos un placer de tener mejor doctrina que... ¿De dónde viene? Viene de un corazón orgulloso que está compitiendo, que está mirando a los demás y que utiliza la... Por cierto, ¿de dónde viene el placer? ¿De dónde viene la risa cuando los demás se equivocan? Les pregunto. ¿Alguien se equivoca? O tropieza o hace mal una cosa, queda en entredicho. ¿De dónde viene esa risa? Viene de un corazón orgulloso que está compitiendo y utiliza el escarnio o el menosprecio o la burla para establecer su propia identidad. ¿De dónde viene esa conversación tan común donde dos se juntan para despellejar a otro, a un tercero que no está? La mayoría de las veces esa conversación
no está bien enfocada, no está preñada de un celo verdadero por la gloria de Dios. Está preñada de un deseo de autoafirmarse. Y viene de un corazón que hiede, que Dios no puede recibir. ¿De dónde viene esa actitud de desprecio hacia otros que dice, a mí no me importa lo que digan los demás? Alguna vez la persona temerosa de Dios dirá, a mí lo que me importa es la opinión del Señor. Y eso se llama temor del Señor. Pero en muchas ocasiones la persona que dice, no, a mí no me importa lo que digan los demás, no está manifestando temor del Señor. Está manifestando desdén hacia los demás. Este que me va a decir a mí, aquel me va a enseñar a mí me da igual lo que esa gente piense. ¿De dónde viene esa frase? ¿De dónde nace una idea así? Un corazón soberbio y orgulloso. Y hermanos, yo espero que toméis esto muy, muy, muy en serio. Porque aquí está la diferencia entre la vida y la muerte. Dios camina con el humilde. Y Dios agrede al soberbio. ¿De dónde viene ese siniestro placer cuando encontramos un error en otro? ¿Alguna vez has sentido un poco de placer cuando has encontrado un error en otra persona? ¿Alguien alguna vez dice, yo reconozco de qué está hablando? Yo sé qué es eso. De repente lo pilla en un error y sientes como un me gusta esto. ¿De dónde viene? De un corazón orgulloso que está compitiendo. Y cuando encuentra un error en otro, tú te sientes amenazado por la otra persona, porque ves sus virtudes, porque ves que viene rápido, porque pisa fuerte, pero de repente descubres un error. Amigo, en este terreno la lucha es mía. Corazón orgulloso. Yo debo hacerme una pregunta a mí mismo. Cuando denuncio falsas doctrinas, por ejemplo, cuando denuncio falsa enseñanza en medio de la iglesia, mi pregunta es, ¿disfruto? ¿Disfruto haciéndolo? Me deleito en algún grado en el hecho de poder entrar a debatir una doctrina y saber que te voy a pegar un palizón. ¿De dónde viene ese deseo de entrar en una discusión, de estar esperando el momento en que puedas enganchar en la conversación ese argumento? ¿De dónde viene eso? De un corazón orgulloso. Ahora, hermanos, quiero hacer dos aclaraciones muy rápidas. No voy a pararme a explicarlas, pero sí quiero hacerlas para evitar algunos malos entendidos. Dos aclaraciones muy, muy rápidas. En primer lugar, tener convicciones firmes no significa ser un orgulloso. Ni siquiera actuar con firmeza en base a lo que Dios ha dicho no significa ser un orgulloso. Yo creo esto y lo creo firmemente. Y yo voy a hacer esto porque la palabra de Dios me lo manda. Pero Israel, tú eres un soberbio, tú no das tu brazo a torcer. No. En este momento, yo realmente no soy un soberbio, ni estoy siendo terco, estoy siendo obediente al Señor. Y cuando yo me afirmo y me planto en lo que Dios ha dicho y actúo consecuentemente según lo que el Señor ha ordenado, no solamente no estoy siendo orgulloso, sino más bien al contrario, estoy siendo humilde y obediente porque estoy fiándome del Señor. La segunda aclaración, hay discusiones que son discusiones tontas y egocéntricas, que solamente persiguen establecer mi propia honrilla. Tú te vas a quedar por encima de mí, no, porque no sé cuánto. Yo no hice eso, porque no, yo quiero que se me entienda bien, porque luego la gente empieza a decir que no. Mira, un consejo, la mayoría de las veces esas cosas hay que dejarlas pasar.
como uno se meta en todos los charcos y se meta en todas las peleas, uno llega a los 40 años. Ya con 45 años ya está ya para el arrastre. Uno no se puede meter en todas las peleas y en todos los jaleos. Yo ya me lo noto, tengo 41 y ya estoy esquivando peleas. Cuando tenía 18, todas para mí. Y ahora ya me noto más cansado. Ya estoy diciendo, Señor, ¿en qué peleas me meto y en qué no? Porque a mí me sobran peleas. Me sobran. Pero hay peleas que no se pueden evitar. ¿Recordáis a Pablo defendiéndose a sí mismo y su ministerio cuando escribe a los Corintios? Y en su segunda epístola a los Corintios, él dice, ellos son hebreos, yo sí que soy hebreo. Ellos han trabajado, yo he trabajado más que ellos he trabajado. Y uno dice, qué orgulloso, ¿no? Qué feo suena, yo más. Varias veces dice Pablo, yo más. He naufragado, me han dado de latigazos varias veces, he estado en peligro de caminos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los extranjeros, en alta mar, he naufragado varias veces. Dice, bueno, Pablo, parece que Pablo se ajusta al perfil del orgulloso que acabo de describir, ¿no? Contando batallitas y hazañas. Pero hermano, hay momentos donde sí es necesario luchar por nuestro nombre y por nuestra reputación. ¿Cuándo? ¿Por qué Pablo hace lo que hace? Pablo no está buscando lucirse. Pablo sabe que hay personas que están queriendo seducir el corazón de los corintios tras ellos, alejándolos de Pablo. Y lo que está finalmente puesto en entredicho es el evangelio de Pablo. Pablo sabe que si lo consiguen, que si consiguen alejar a los creyentes de la ciudad de Corinto de su padre espiritual, el apóstol Pablo, van a envenenar su fe. Por lo tanto, Pablo hace esto para abrirles los ojos y que no se vayan detrás de estos falsos maestros y por lo tanto naufraguen en su fe, sino que ellos consideren que Pablo realmente tiene razón para que sigan siendo sanos en la fe. Es como los padres que le dicen a los hijos, hijo, pero tú no escuches, mira, hijo, si hay alguien aquí en el planeta Tierra que te quiere y que está buscando tu bien, esos somos nosotros. Yo creo que todos los padres le hemos dicho eso a nuestros hijos. Así que, tú fíjate de mí, hijo, que yo te quiero de verdad. Eso es básicamente lo que está haciendo. ¿Qué hacen esos padres? ¿O qué hace Pablo? ¿Lucirse? No, están amando a sus hijos y están intentando evitarles males. Ahora, cuando tú te metas en una pelea de estas, cuando tú te veas empujado a defender tu propio nombre, asegúrate que no estás maniobrando a causa de un orgullo herido, sino que estás maniobrando o moviéndote en base al amor. Que el amor sea tu motivación. Muy bien, ahora vamos a avanzar ya muy deprisa. ¿Cuál es el fin del orgulloso? Ruina, hermano. Ruina. Dice la Escritura, no quedará impune. No quedará impune. Antes del quebrantamiento en la soberbia, es decir, viene la soberbia y después ¿qué le sigue? Quebrantamiento. Ruina. Hoy la arrogancia, dice Proverbios 11:2 en la versión del 95, hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. Porque Jehová es excelso, Salmo 138, y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios, primera de Pedro capítulo 5, resiste o se opone o se posiciona en contra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, el que va por la vida, presumiendo de su condición, buscando admiración, respeto, alabanza, y encima utiliza el menosprecio. Hay gente que parece que no es burlona, porque ellos se sienten inferiores en la mayoría de los contextos. Se sienten inferiores en la iglesia, se sienten inferior en el trabajo, y allí no son de ojos altivos, allí son muy serviciales, pero hay que mirarlos dentro de casa. Dentro de casa, sí,
son menospreciadores, son soberbios, son duros y son tiranos. Pero el Señor mira fuera de casa, dentro de casa y aún dentro, debajo del chaleco, en el corazón. Y el que va por la vida de esa manera, menospreciando, compitiendo, buscando alabanza, buscando admiración y dándose besito a sí mismo, no se va a ir de rosita. Dios no lo tendrá por inocente. Dios no va a hacer la vista gorda. Él, dice la Escritura, se burlará de los burladores. No saldrá impune. ¿Recuerdas a Herodes? Herodes un día se vistió de gala. Había un problema político ahí entre los de Sidón. Y Herodes se sentó en su trono y desde allí arengó, dio su discurso a la gente, al pueblo. Y de repente tan impresionado estaba el pueblo que empezaron a decir, eso es voz de Dios, eso es voz de Dios y no de hombre, es voz de Dios. ¿Y sabéis lo que hizo Herodes? Pues se acomodó allí y dejó que el pueblo le dorase la píldora. Le gustó aquello, que la gente pensase que él era una especie de semidios, que él había hablado como ningún ser humano había hablado nunca. En ese momento, ¿sabéis lo que Dios hizo? Lo hirió de muerte. 5 días más tarde, esto no lo dice el relato de Hechos, pero sí lo dijo Flavio Josefo en sus escritos. 5 días más tarde, ese Herodes murió comido de gusano. Allí está el hombre soberbio. Voz de Dios, eres más grande que el César, eres más grande que los dioses de los... Esta es la voz de Dios. Y el tipo dijo, esta gente sí que sabe, ¿no? Y le gustó aquello. Y cuando Dios vio eso, le dio arcadas a Dios. Este se piensa un grande. Este se abroga los derechos de un Dios. El hombre pensó que era una especie de Dios y Dios pensó que era una buena merienda para los gusanos. Gusanos en el vientre, gusanos en sus partes íntimas, gusanos en todas sus vísceras. Así lo narra el historiador Flavio Josefo. Murió, no sé qué clase de enfermedad pudo ser, pero murió comido de gusanos. Esto es lo que Dios ha decidido hacer. Los soberbios pretenden tomar la corona que solo le pertenece a Dios y colocársela sobre su propia cabeza. Pero Dios ya ha dicho lo que va a hacer al respecto. Isaías capítulo 2, versículos del 11 al 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Apréndete esa frase de memoria. Jehová solo será exaltado en aquel día. Cuando tú tengas ganas de darte aires, cuando tú tengas ganas de arrancar el aplauso o arrancar la admiración de alguien, tú piensa en esta frase, Jehová solo será exaltado en aquel día. Y humíllate por el amor a Dios y por amor a tu propia alma, humíllate, porque Jehová solo será exaltado en aquel día. Y quien quiera que se exalte será comida de gusano. Yo no quiero ser la merienda de los gusanos. Por eso yo no quiero ir por la vida exigiendo honores. Nadie se tiene que inclinar delante de mí. Nadie me debe una alabanza. No espero el aplauso. Y si los hombres me alaban, cuanto antes llevaré esos piropos, los recibiré. No voy a reprender a la persona ni le voy a golpear. Recibiré y los llevaré rapidito a los pies del Señor. Allí echaré mi corona, porque Él sabe y yo sé que si algo bueno he hecho, ha sido con la gracia que Él me regala constantemente. No yo, la gracia de Dios en mí. Así que mi oración será no a mí, Señor, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Hay que bajarse del ridículo pedestal en el que nos gusta encaramarnos para llamar la atención. Hay que bajarse, hermanos. Es tiempo de bajarte del escenario y apagar los focos. Ya, se acabó el show.
Perdona si hablo así, un poco agresivo, pero quiero hacerlo así para zarandear. El orgullo es muy feo y muy peligroso. Muy feo y muy peligroso. Es hora de venir al Señor y confesar nuestras ambiciones egocéntricas y todas las maniobras que hacemos para que las personas nos estimen, nos alaben y nos reconozcan. Ahora, ¿cuál es la porción del humilde? Hemos considerado el perfil del orgulloso. Está contento consigo mismo, está buscando admiración y alabanza de los demás, está en una competencia y usa el menosprecio para rebajar a otro. Hemos considerado el fin del orgulloso, ruina total. Pero ¿cuál es la porción del humilde? ¿Qué le va a pasar al que inclina su corazón al Señor? Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es decir, hermanos, que el humilde en su peor momento es mucho mejor que el orgulloso en su mejor momento. Es mejor ser humilde en un agujero que orgulloso en un palacio. Y tú dices, ¿por qué? Yo no quiero estar en un agujero, yo tampoco. Pero es mejor ser humilde en un agujero que orgulloso en un palacio, porque el Señor ha dicho así, así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los quebrantados, de los humildes, y vivificar el corazón de los quebrantados. El cielo es mi trono, Isaías 66. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, yo voy a extender mi favor a aquellas personas que se embelezan conmigo y no con la perfecta redondez de su ombligo. Yo voy a extender mi mano para ayudar a aquellos que flipan conmigo y no consigo mismo. Yo voy a favorecer a aquellos que no quitan su mirada de mí para ponerla en sí mismo. Aquellos que confían en mi fuerza y no en sus cortos bracitos. Aquellos que no confían en sus criterios, sino que tiemblan cuando yo hablo. Que tiemblan a mi palabra y ponen su confianza en lo que yo he dicho. A aquellos los voy a favorecer, yo los miraré, les extenderé mi mano, les voy a dar mi ayuda, les voy a conceder mis favores. Y hermanos, si Dios, el Altísimo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, te dice, yo te ayudo, se acabó. Se acabó, échame lo que quieras. Si a mí Dios me dice, yo te voy a ayudar, lo que quieras. ¿Es o no? Si Dios te dice, yo voy a mirar, voy a poner mis ojos en ti, yo voy a favorecerte a ti, esa es una garantía de victoria completa y de felicidad total. Pues Dios ha dicho del humilde, yo a él lo voy a mirar. ¿Recuerdas a Cristo? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de hombre. Y estando en la condición de hombre, se siguió humillando y adoptó la posición de siervo. Y se hizo obediente, obediente hasta la muerte de cruz. Cuando Jesús entró en nuestro manicomio, cuando Él se mudó a nuestro barrio, se sentó en el último lugar. De hecho, ni siquiera se sentó, se quedó de pie, lavándole los pies a todos. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él fue el más humilde, pero a Él se le dijo, sube acá, siéntate a mi diestra, y yo haré que todo esté por estrado
de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Y terminamos diciendo, ¿cómo puedo yo seguir? ¿Cómo puedo yo asegurarme esta porción del humilde? Hermano, Jesús dijo que nosotros deberíamos ser como niños y que los que son como niños heredarán el reino de los cielos. Por supuesto, esto no quiere decir que nosotros tenemos que ser como niños en todo sentido. Los niños son improductivos. Dios no quiere que seas improductivo. Los niños están llenos de defectos, igual que sus padres. ¿O los niños son inocentes criaturas? No lo son. Dios no quiere que nosotros necesitemos que nos cambien los pañales. Pero lo que sí quiere decir eso es que nosotros tenemos que ser humildes y dependientes. Jesús puso a un niño en medio de sus discípulos. Sus discípulos estaban muy interesados sobre el asunto de la importancia. ¿Quién va a ser grande en el reino de los cielos? ¿Por qué lo preguntan? ¿Por curiosidad? ¿Que buscan información? No. Ellos no lo preguntan por curiosidad, ellos tienen ambición en su corazón. Y como les importa este tema de la importancia, ¿serás tú más importante que yo? ¿Seré yo más importante? Mira que yo he hecho, mira que yo estoy aquí desde... Como le importa el tema de la importancia, le preguntan, Señor, ¿quién será más grande, más importante? Jesús pone a un niño ahí en medio de ellos, un niño pequeño, y les dice, si no os hacéis como Él, no seréis, ni siquiera vais a estar en el reino de los cielos, vais a terminar muy lejos. No podéis entrar en el reino, no heredaréis el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Mirad ahí esos hombres llenos de ambiciones, llenos de proyectos de grandeza. ¿Dónde voy a quedar yo? ¿Estaré a la derecha? ¿Estaré cerquita de la derecha? ¿Me tocará tener mando en el reino de los cielos? Y sin embargo, ese niño allí, un niño pequeño, está completamente ajeno a esa discusión. Ese niño no está mosqueado porque no lo van a llamar para hacer el pregón del pueblo en las fiestas. Le da igual. Ese niño no se mosquea si su primito, que tiene 5 meses más que él, es más alto y más guapo. Le da igual. El niño no dice con un añito, dice, este biberón es del pelotazo, mamá, yo esto no lo quiero. Mis patucos no me pegan con el babero. Le da igual. Eso va a venir después, cuando el bebé crezca y cuando el corazón vaya ganando en conocimiento de cuáles son las cosas que marcan los estándares y cuando vaya creciendo en orgullo. Ese niño allí no le importa, no le da vergüenza que otros lo carguen y le quiten el pañal. Es humilde, se sabe el más pequeño y no le importa. No se siente incómodo con la posición que ocupa. A eso Jesús se refería. Tenéis que ser así. Tenéis que estar en un momento donde no os importa, donde no os preocupe el hecho de que os tengan que llevar, de que seáis enseñados, de que no tengáis más que aquel o menos que aquel, de que no os llamen, de que no os prefieran, de que estéis al margen de todas esas cosas. Y hermanos, termino aquí. Termino con lo que voy a decir ahora. ¿Cómo logro yo esto? ¿Qué hago? ¿Me pongo en el frigorífico una pegatina que diga, yo qué sé, menos lobo, Israel, menos lobo? Para que cada vez que vaya a coger algo de la nevera me recuerde esto. ¿Me leo todas las mañanas la historia de Herodes para meterme el susto en el cuerpo? Le digo a mi esposa que cada noche cuando nos vayamos a acostar me diga, hemos de morir, cariño, hemos de morir. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ser humilde? Nadie puede hacerse humilde a sí mismo. Es como si alguien tratase de salvarse de morir ahogado tirándose a sí mismo de los pelos. Es imposible. ¿Cómo me puedo hacer humilde? Hay solo un lugar donde yo puedo ser hecho humilde por la intervención de Dios. Primero, debo confesar mi orgullo. Señor, he visto, mientras el hermano hablaba, he visto mi corazón a veces reflejado. Sí, Señor, no puedo decir soy igual que Cristo. Oh, Señor, veo que me falta un trecho enorme, Señor, enorme. Veo orgullo en mi corazón y lo aborrezco. Ese es el primer paso, pero no es suficiente. Todavía te estás mirando a ti mismo. Es un buen comienzo, pero ahora hay que ir al Calvario, a la cruz,
y hay que mirar al Señor. ¿Sabes lo que la cruz nos enseña? Cuando alguien se acerca al Calvario y piensa en la cruz, lo primero que te enseña la cruz, y si no te ha enseñado esto, dudo que seas cristiano en absoluto. La cruz te enseña que eres un desastre. La cruz te enseña que aquel que murió en ella lo hizo por tu culpa. Por tu culpa. La cruz, ese escandaloso asesinato, esa afrenta, esa locura, ese vómito sobre la tierra, fue por tu culpa. Por tu culpa. Así que no vayas dándote aire. No vayas comparándote con otros. No vayas buscando aplausos porque la has liado bien liada. Es por tu culpa. ¿O no? ¿No es por tu culpa? Es por tu culpa. Tus pecados son los que fueron cargados sobre Cristo. Y por eso Jesús tuvo que morir. Es por nuestra culpa. Así que no hay nada más extraño, más loco que una persona que la ha pifiado tanto y sin embargo va dándose aire y levantando la barbilla. Baja la barbilla, baja la barbilla. No te lo digo literalmente, ¿no? No sea orgulloso, pincha ese globo ya de una vez. Mira, la conversación se va a acabar rápido. Eres un desastre, punto. Se acabó. Eso es lo que nos enseña la cruz. Perdonad si soy muy agresivo, pero quiero ser muy claro también. Que nadie, que ninguna carne, ninguna persona, hombre, mujer, quien quiera que sea, no te levantes como si fueras algo, por tu culpa. Pero la cruz no solo habla de eso. La cruz habla de que Dios, el Dios Altísimo, te ama mucho, te quiere mucho al Señor, pero un montón. Pero eres muy amado. La sangre vertida sobre el Calvario no habla de tu valía, habla del gran amor nacido en las entrañas de Dios por ti. Asómbrate, porque es verdad, la has liado bien liada, pero el cielo te ama un montón, al punto de entregar lo más precioso para tu salvación. Dios te ama, Cristo te ama, el Altísimo te ama. Por lo tanto, no tienes que ir por ahí mendigando cariñitos, ni mendigando aplausitos, ni mendigando la admiración de nadie más. Escúchame, el Dios que sostiene el aliento en las narices de aquellos de los que tú buscas aplausos, te ama con amor eterno, te ama como no se puede amar más a una persona. Tú ya no tienes que ser un mendigo de cariño, ni aplausos, ni alabanza. Tienes todo el amor del cielo derramado sobre tu pecho por el Espíritu Santo que te es dado. No estés buscando migajas cuando la mesa está puesta y te puedes hartar día tras día por los siglos de los siglos. Y la cruz te habla de una justicia que te es impartida, la justicia de Cristo, puesta en tu cuenta, de tal manera que Dios te ve en Cristo como si nunca hubieras pecado y como si siempre hubieras guardado a pie juntilla toda la ley. No tienes que hacer el triple salto mortal con tirabuzón para que Dios te reciba. No tienes que trabajar duro para que Dios te reciba. Tienes que entender que en Cristo Dios te ve como si hubieras cumplido toda la ley. Y Dios te recibe ya en Cristo. Y eso te llenará de fuerza para hacer, si en la voluntad de Dios así es, el triple salto mortal con tirabuzón. No es trabajar duro para que Dios te acepte, es entender que Dios te acepta para tener la fuerza para trabajar duro. Y son dos mundos totalmente diferentes. Y por último, en la cruz no solo aprendo eso, aprendo algo más. Aprendo que soy un desastre, que no podía hacerlo solo, que estaba listo si Dios no hacía nada. Así que agacho la cabeza y no digo ni mu. ¿De qué voy a presumir? Pero en la cruz aprendo que Dios me ama, que me ama con un amor eterno,
¿Por qué? Él sabrá, pero me ama muchísimo. Y aprendo que no solo me ama, sino que me recibe, de tal forma que me puedo relacionar con Dios como si no hubiese, o sea, como que no hay nada entre nosotros dos. Pero lo último, en la cruz yo aprendo que Jesús ha vencido completamente. Cuando Él dijo, consumado es, eso me dice a mí que el plan de Dios es un rodillo imparable. Las ruedas del carro de Dios están avanzando de manera imparable. Yo no tengo que manipular a nadie. Yo no tengo que asustarme. Yo no tengo que ponerme nervioso, ni con la enfermedad, ni con el levantamiento del Estado Islámico, ni con el calentamiento global, ni con la muerte, ni con la vejez, ni con nada. Yo puedo acostarme tranquilo en mi cama cada noche y saber que Jesús en la cruz dijo, consumado es. No necesito manipularte, no necesito tener toda la vida de mi familia controlada y sujetar las riendas. No necesito controlar nada. Puedo soltar las riendas, puedo dormirme tranquilo, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque el Señor me ha hecho vivir confiado, porque Él sobre la cruz dijo, está hecho, lo hice, vencí. Todo es cuestión de un tiempo cuando todas las cosas estén en su sitio. Así que la cruz, mientras yo miro la cruz, empiezo a ver a Cristo, a ver a Cristo, a ver a Cristo, y de repente Cristo empieza a ser mi confianza, mi seguridad, mi gozo, mi alegría, mi placer, mi descanso, mi justicia, y Cristo empieza a llenar todo el paisaje, y de repente soy humilde y no me he dado cuenta. Porque hace rato ya no estoy mirándome a mí, ni pensando en mi ombligo, ni pensando en lo que tú piensas de mí. ¿Recordáis en el retiro, los que fuisteis al retiro? Os hablé de los serafines en Isaías 6. Me encanta la vida de los serafines. Los serafines son seres de luz. Deben ser criaturas extraordinarias y sin embargo ni siquiera se percatan. No están diciendo, yo tengo una autoestima fenomenal porque mira, Dios me ha hecho... No están conscientes de ellos mismos. ¿Sabe a qué se dedican los serafines? Son seres que viven en la presencia inmediata de Dios. Y alguien que vive en la presencia inmediata de Dios no comete la locura de aquel que se alababa delante del rey. Cuando estés delante del rey, no hables de ti, por favor. Hay otro que te supera con mucho. Hay que hablar de él. Y los serafines en la presencia del rey, ¿sabe lo que dicen? Santo, 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 santo. Y el otro le responde, santo, santo, es Jehová de los ejércitos. La tierra entera está llena de su gloria. Y el otro le dice, amén, santo, santo, es más santo. La tierra entera está llena de su gloria, es santo. Y así se dedican. Ellos no son conscientes de sí mismos. Hermanos, yo quiero llegar a ese. Cuando yo llegue a ese, voy a descansar como nunca he conocido el descanso. Voy a ser feliz como nunca he conocido la felicidad. Y cuando tú te encuentres conmigo, un hombre verdaderamente humilde, cuando Dios me dé eso, y cuando yo me encuentre contigo, una persona verdaderamente humilde, vamos a tener la sensación que estamos delante de un querubín, de un príncipe, de alguien grande, de alguien libre, de alguien majestuoso. Yo creo que cuando nos topamos con alguien de verdad humilde, tenemos la sensación de estar encontrándonos con alguien muy libre, muy feliz, muy grande, entre comillas. Vamos a orar y terminamos aquí. Señor, reconocemos que hay mucho de orgullo en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que eso es muy contrario a tu manera de ser. Señor, no queremos levantar la cabeza para que tú no nos tengas que golpear. Queremos, Señor, inclinarla para que tú puedas darnos, Señor, la corona. Señor Jesús, te pedimos que nos des gracia para ver tu gloria en la cruz del Calvario. Y mientras vemos tu gloria, que seamos deslumbrados, Señor. Y Dios mío, que esa visión se nos meta tan adentro y que arda como un fuego en nuestros tuétanos, de tal manera que nos perdamos de vista y podamos vivir, Señor, vivir de verdad, dando en el blanco de tus propósitos. Bendice a mis hermanos y mis hermanas de esta congregación y ayúdanos, Señor, a correr a ti
despojándonos, Señor, de cualquier soberbia, en el nombre de Jesús. Amén.